de lo que hicieron a mis espaldas. Cabe investigar a quien sea, al Espíritu Santo, al que sea. En la sombra, un hombre tanto o más poderoso que el general Maza Márquez. En directo con Coronel. Doctor Bejarano, obviamente sin vulnerar el secreto profesional, la reserva de la fuente a la que usted tiene derecho, yo quisiera preguntarle cuándo y cómo conoció estos documentos que acreditan la existencia de labores de policía judicial desarrollados contra usted. Mire, esto tiene dos tiempos. Por allá en octubre del 2020 me empezó a llegar a mí una información no documentada de que iban a proceder judicialmente contra Serpa, contra el presidente Samper y contra mí. Yo salí y di una declaración en el 20 de octubre, en ese momento, diciendo que rechazaba eso, que a mí no me iban a silenciar, y veo que esa declaración de nada les importó porque siguieron en esas labores hasta agosto del 2022, por lo menos. Recientemente, una persona, que no puedo decir quién porque además pongo en riesgo su vida, vino y me trajo una importantísima documentación muy completa que da cuenta de lo que se llaman los matrices de avance de las labores de policía judicial, que es, como usted lo ha dicho, son unos trabajos que ponen a personas de inteligencia a revisar declaraciones, documentos, etcétera, todo con el propósito de ver por dónde encuentran una fisura que pueda darles pie para incriminar a alguien. Y esos documentos me fueron entregados esta semana. Si yo los hubiera tenido antes, los habría divulgado en su momento, pero me los dieron el lunes o martes de la semana pasada. Los estudié, llegué a la conclusión, lo corroboré con otros expertos y todos coincidimos en que realmente aquí de lo que se trataba era la prueba de lo que hicieron a mis espaldas. Quisieron adelantar una investigación en mi contra, lo que no está permitido, y me sorprende e indigna a los juristas que la Fiscalía ahora en ese comunicado diga que se ha fundado en el artículo 250 de la Constitución Nacional, cuando en ninguna parte de esa norma dice que se puede investigar a una persona sin darle la oportunidad de defenderse y sin ser oído. Por el contrario, la Constitución lo que pregona es que no se puede investigar ni condenar a nadie sin haber sido vencido y oído en un juicio. De manera que yo supe de eso esta semana y esta misma semana pues lo puse en conocimiento. Pues aparentemente hay como un caballito de batalla que se ha usado en la fiscalía del doctor Francisco Barbosa, que es abrir una carpeta, como ellos dicen. Le abrí la carpeta en averiguación de responsables y bajo esa sombrilla de averiguación de responsables cabe investigar a quien sea, al Espíritu Santo, al que sea. Yo, en los documentos que usted gentilmente compartió conmigo y que obviamente no se van a divulgar, encuentro que le preguntaron a personas de muy diferentes pelambres por usted y que en todo caso se estrellaron contra una pared. Unos informantes dijeron no tenemos nada que decir de la dirección de Ramiro Bejarano del DAS. Otro, un antiguo narcotraficante, habló de la época del general Maza y de la época del doctor Noguera en la dirección del DAS, pero no podía decir nada sobre usted. Un exministro de Estado vinculado a estos hechos dijo, no, yo nunca supe que Ramiro Bejarano tuviera ninguna responsabilidad en esto y además tengo un concepto de él como una persona honesta. En fin, incluso Santiago Medina, el fallecido tesorero de la campaña de Samper, les corroboró que él lo conoció a usted cuando estaba detenido en las instalaciones del DAS, que no lo había conocido antes ni tenía ninguna relación previa con usted. Son muchos puntos, muchas puertas que tocaron tratando de encontrar una información que lo incriminara y no la encontraron. Pero mire, Daniel, déjeme comentarle esto. Mi director de inteligencia, a quien yo no encontré cuando llegué al DAS, fue el doctor Laude José Fernández, que fue un muchacho que había sido alumno mío en el externado.
yo lo nombré director de inteligencia, corriendo riesgos muy complicados, porque usted recordará que en ese cargo estaba el señor Alberto Romero, que llevaba 35 años como director de inteligencia y nadie se había atrevido a removerlo. Recuerdo Yo, perfectamente al señor Romero, que además era en la sombra un hombre tanto o más poderoso que el general Maza Márquez. correcto, ¿no? Y además era una persona de pocas palabras, es decir, era la típica representación de una persona que sabe muchas cosas El espía. y sí, bueno. Y entonces el doctor Laude Fernández, un día antes del crimen del doctor Álvaro Gómez, en un post-it o sobre una página de una revista donde ha aparecido 6 meses antes una entrevista del doctor Álvaro Gómez, puso una nota enviada a otro analista de inteligencia. Le envío esto para su estudio. El que no quiere un caldo se le dan 2 tazas. Y entonces le mandó eso con la malhadada coincidencia de que era el día antes de la muerte del señor Álvaro Gómez, una entrevista que había dado el doctor Álvaro Gómez 6 meses antes a una revista que no recuerdo si era Daines o era Credencial, donde hablaba de que había que el presidente no se podía quedar, pero que no lo iban a tumbar, pero que no se podía quedar. Una de esas cosas que decía el doctor Álvaro Gómez. Ese documento en época de pandemia lo empezó a circular el señor Enrique Gómez Martínez, el sobrino de Álvaro Gómez, que se apersonó de estas cosas, y entonces dijeron, aquí hay una prueba de un seguimiento del doctor Bejarano al señor Álvaro Gómez. Primero, ese es un documento absolutamente informal que un funcionario le envía a otro diciéndole, aquí le mando esto para que lo estudie, para que lo mire. Eso no tiene ningún perfilamiento ni ningún motivo de seguimiento. Eso es simplemente una remisión informal de un documento para otro para que simplemente lo leyera. Y entonces ellos dicen, aquí hay un seguimiento, aquí hay una persecución al doctor Álvaro Gómez. Eso no es cierto. Además, el doctor Laude Fernández en diferentes declaraciones dijo, yo no me acuerdo de haber escrito eso, pero era obviamente dentro del contexto del buen trato que se tenía con los funcionarios. Y entonces la familia Gómez, a través de este muchacho Enrique Gómez, montaron el cuento y después viene ese extraviado mental de Juan Carlos Pastrana y sale a decir que sí, que evidentemente esa es la prueba reina de que Bejarano estuvo involucrado en el crimen. Eso es una infamia mayúscula que obviamente yo creo que todas esas cosas de estas personas no han salido sin que en la fiscalía hubieran tenido noticia de que eso iba a pasar. Lo cierto es que salir a decir que en el DAS hubo persecución o seguimientos al doctor Álvaro Gómez es una infamia. Eso nunca ocurrió. Jamás ocurrió ni con él ni con nadie, mientras yo fui director del DAS. Y entonces lo que hacen, como le digo, es centrar todo para que parezca que es el DAS el que está involucrado en eso, pero no miran la hipótesis de los militares, que es en la que yo sigo creyendo, a pesar hoy de que las FARC dijeron que fueron ellos. Hoy tengo un análisis conjunto de esa situación. Tampoco menciona a la policía, a nadie más, solamente tratando de involucrar al señor director del DAS, que obviamente es el mismo que se les convirtió en columnista, que los critica desde el gobierno de Uribe, que además ha tenido figuración profesional como abogado del equipo del doctor Iván Cepeda en el famoso proceso contra el doctor Álvaro Uribe. Y entonces el doctor Iván Duque, en un acto que obviamente muestra su menosprecio por el derecho y por las buenas formas, cuando posesiona al señor Barbosa, le dice, usted tiene que investigar y dar con los responsables del crimen de Álvaro Gómez, dándole instrucciones. Y todo parece indicar que este doctor Barbosa, llevado de la mano de los odios de unos personajes políticos y además molesto con mis columnas, obviamente encontró allí la mano podrida siempre de Gabriel Ramón Jaimes y ha llegado a este comunicado en el que ellos creen que dejaron a salvo la fiscalía, cuando el comunicado lo que está demostrando es que me investigaron y no me avisaron como lo ordena la ley y la Constitución. Esa es la verdad de este asunto. Okay. Doctor Bejarano, pues hoy termina el periodo de Francisco Barbosa, que será ingratamente recordado.
no solo por sus características personales, por su vanidad, por el abuso de los recursos públicos, por el uso de la investigación para facilitar la impunidad de sus jefes políticos, sino también para perseguir a sus contradictores. El periodo de la doctora Marta Mancera puede ser peor, pero incluso para ella resulta de difícil presentación tener a Gabriel Ramón Jaimes como vicefiscal. Así es que en los últimos minutos se menciona insistentemente que sería nombrado en el cargo de vicefiscal general el doctor Hernando Toro.